y otro. La mortalidad. ¿Por qué? Pues los más mortales siempre suelen ser los de los niños. Al revés, ¿sale? Los más mortales son los de adultos y está condicionado por muchas cosas. Generalmente, las diferencias entre el cáncer pediátrico y el adulto son desde genético. Para que haya un problema de cáncer en niño, tenemos que saber que generalmente hay dos golpes de afección, o sea, puede ser que sea en la línea germinal o en la línea germinal y somática. Ujú. Y en cambio en los adultos, lo más común es que sea en la línea somática. Generalmente no va a ser en la línea germinal. ¿Qué significa que sea en la línea germinal y somática? ¿Cuál creen que crezca más rápido? ¿Un tumor que se origina de la línea germinal o un tumor que se origina de la línea somática? El cáncer de ovario podría ser germinal. ¿Qué es? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una mutación germinal, doctores? Pues esa que se origina pues en las células germinales, como los óvulos o espermatozoides, ¿no? ¿Y son los únicos? O sea, solo en los niños solo voy a tener cáncer de ovario y cáncer de testículo. No. ¿Qué significa que tengan mutaciones en las líneas germinales? ¿Que pueden ser heredables? Ajá, y que ya está inherente en tu DNA, ¿sale? Pasa de un progenitor a su descendencia, por lo tanto, lo más común es que sean hereditarias. Entonces ya tienen un primer golpe ahí. El hecho de que sea una mutación en la línea germinal, más bien a lo que se refiere, antes que hereditario, se refiere a que muta en tus células más embrionarias. Entonces, por eso es que casi todos los pacientes pediátricos tienen afección de tumores de tipo blastemal. ¿Cuál es el tejido blastemal de manera normal? Ya pasaron histología. ¿Qué es el blastema? Pues las células más inmaduras podrían ser. Son las células son células desdiferenciadas, más inmaduras. Perfecto. Entonces, mm, de hecho, el proceso por el cual se origina una célula blastemal se conoce como desdiferenciación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan este tipo de cosas, porque un cáncer en niños generalmente es de componente embrionario o blastemal. Por lo tanto, son células muy inmaduras, muy indiferenciadas y significa que son células que van a crecer en su ciclo celular, lo pasan muy rápido. Entonces van a tener un ciclo celular muy acelerado. Por ejemplo, los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin, el más común, que crece tan rápido, es el linfoma de Burkitt. Ese cuando llega ya a su atención, generalmente el paciente siempre fue asintomático y de pronto ya tiene una tumoración abdominal gigante. ¿Por qué? Porque ese tipo de células, los blastos, que son de las células de Burkitt, esta célula de Burkitt tiene una tasa de replicación en el ciclo celular de cada 72 horas. Entonces tiene una tasa de crecimiento, una fracción de crecimiento muy rápido. Ya veremos en las leyes de quimioterapia qué tan rápido crece una célula tumoral, pero varía dependiendo la histología. Entonces, en los niños vamos a tener que generalmente la mayor parte de las estirpes tumorales que se presentan en los niños y que fueron en líneas germinales
Y sí están bien en esa parte, por ejemplo, un tumor de ovario, un tumor de testículo, aunque no son los únicos. Por ejemplo, el tumor que les da a los niños en el hígado generalmente es de componente blastemal, significa que tuvo una regresión y por lo tanto es de epitelio, más bien es de tejido muy inmaduro y va a tener una tasa de crecimiento rápido. ¿Qué le condiciona el hecho de que tenga una tasa de crecimiento rápido? A que tiene muchas posibilidades de tener metástasis. Ujú. ¿Dudas ahí? Así como crece rápido, se disemina rápido. Entonces, ¿no hay dudas ahí? No, Ahora, ¿por qué, como decía su compañera, cuál se cura más? Se cura, sí, los niños crecen muy rápido, generalmente a los niños casi siempre los vamos a encontrar en estadios 3 y 4. Entonces tiene un avance de una tasa de crecimiento por su fracción en el ciclo celular, su fracción de crecimiento es muy rápida, altamente metastásico, pero ojo, les estoy diciendo que entra mucho al ciclo celular. Cada rato está entrando a ciclo celular. Mi quimioterapia y la radioterapia actúan sobre el ciclo celular. De ahí que los niños tienen tasas de curación mucho más importantes, incluso del primer tumor que se presenta en niños, lo más frecuente es la leucemia. Entonces, sus tasas de curación son hasta del 90%, 95% y 98% en países desarrollados. Entonces, en los niños se cura, ¿por qué? Ya les dije por qué. A ver, ¿por qué? porque tienen una replicación celular muy rápida, constante. Porque la quimioterapia, doctora, porque la quimioterapia actúa en el ciclo celular, la radioterapia actúa en el ciclo celular y esas células están en constante replicación celular y por lo tanto están entrando muchísimo a ciclo celular, cosa que no pasa con los adultos. Las células, los tumores de adultos muy rara vez son de línea germinal. Sí puede haber, el cáncer no respeta edades ni nada, puede haber lo que sea en cualquier edad, pero en los adultos lo más frecuente es que haya mutado la línea somática. Entonces, por ejemplo, un osteosarcoma tiene una fracción de crecimiento muy lenta. Entonces, si tiene una fracción de crecimiento lenta, entra muy poquito a ciclo celular. Entonces, mi tratamiento dependerá completamente de lo quirúrgico. Por lo tanto, es que mis posibilidades de curación son menores. Si bien las posibilidades de que tenga metástasis son menos, hay un montón de cosas que tienen a su favor, pero lo malo es que mi modalidad de tratamiento está muy limitada a la cirugía. Sí puedo darle quimio para reducir, sí puedo darle radio, sí, pero no va a funcionar tan bien como funciona en un tumor en los niños, ¿ok? Y por otro lado, pues los niños no tienen tantas comorbilidades, diabetes, hipertensión, todo lo que tiene un adulto. Y que además los niños se regeneran muy rápido. La realidad es que tienen una plasticidad incluso neuronal muy importante. La cicatrización, todas las complicaciones que vienen de fiebre, neutropenia, todo eso, pues la verdad es que los niñitos mejoran. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? no. No, doctora. Ok, entonces, en México, aquí les voy a poner unas gráficas y luego nos vamos a ir a unos artículos. Entonces, tenemos que en México, en el 2014 se presentó el 12.2% de las defunciones. Desafortunadamente, después de la pandemia nos quedamos sin muchas estadísticas porque se concentraron la salud pública, obviamente, en la pandemia y dejamos de hacer registros. Y pues desafortunadamente tuvimos muchas complicaciones y vamos a ver como incremento en las defunciones, en los diagnósticos, en los estadios, incremento en todo esto porque obviamente el COVID pues retrasó muchas cosas, no solo en países desarrollados, sino también en países subdesarrollados. Entonces, ¿cuál es el tumor que más frecuentemente encontraron en los adultos? Generalmente se mueren de qué en el mundo. Yo encontré, bueno, no sé si sea ese, pero encontré una gráfica que decía que el primer tipo de tumor era el de mama.
Ajá, en mujeres es mama y eso es mundial, o sea, desafortunadamente, tumores que se tienen que diagnosticar, que se pueden, no se tienen, que se pueden diagnosticar a tiempo, como son mama y en segundo lugar cervicouterino, están ocupando el 25.7% de las defunciones para el 2014, pero ahorita que veamos las nuevas gráficas, está impresionante la distribución en el mundo de estos dos tipos de cáncer, más cuando es algo que para lo cual hay detecciones. Hay mastografía y hay colposcopía. Quizás todavía vámonos a lo más bajito para hacer detecciones, que será el cervicouterino, ¿no? El Papa Nicolau para el cáncer cervicouterino. Pero pues ya hay colposcopía, entonces la verdad es que el hecho de que las mujeres estemos muriendo por eso es impresionante y habla de lo mal que estamos haciendo en salud pública, porque no estamos haciendo detecciones oportunas. Y en los hombres, pues lo más común es la próstata y el pulmón, ¿ok? ¿Dudas? ¿La que sigue? Ahora bien, por grupos de edad, por grupos de edad va a cambiar y cambia mucho porque mientras más nos acercamos a la niñez, más tumores embrionarios vamos a tener. Entonces, los niños, mujeres y hombres, de lo que más se mueren los niños son leucemias y linfomas, que es lo más común o son los tumores más comunes que hay en los niños, leucemias y linfomas. Entonces, de estos tenemos que, si dividimos hombres y mujeres de 18 a 29 años, como van a ver, por excelencia la incidencia de afección a leucemias, que son órganos hematopoyéticos, es como el primer lugar. Después ya aparecen la afección en el hombre a testículo y en los órganos digestivos, y en las mujeres en los órganos digestivos y en el tejido linfático. Entonces, lo más común, 18 a 29 años, leucemias. ¿La que sigue? ¿Otra? Luego vemos de 30 a 59 años. Aquí ya empieza a ocupar el primer lugar los órganos digestivos, luego los órganos hematopoyéticos y luego el pulmón. Y en las mujeres, pues ya ocupa el lugar el cervicouterino, el de ovario, órganos digestivos y mama. ¿La que sigue? ¿Otro? Para la edad de 60 y más, pues ya siguen siendo lo primero órganos digestivos en incidencia, luego órganos genitales, que es la próstata en el hombre, y órganos respiratorios o cáncer de pulmón. Y en las mujeres, órganos digestivos, otra vez cervicouterino, de mama y de ovario. ¿La que sigue? ¿Otra? Entonces, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Para el 2015 se veía que casi todos estaban muriendo por cáncer de pulmón, algunos por cáncer hepático, colorectal, gástrico, pero por elección, o sea, lo más frecuente sería cáncer pulmonar, cáncer de tubo digestivo y finalmente cáncer de mama. ¿La que sigue? Y este es como el resumencito, que jóvenes de 18 a 25 años, lo más común son leucemias y linfomas. En los adultos de 26 años en adelante, lo más común es cervicouterino, mama, colon, y esto va incrementando con la edad. ¿Qué significa? Que mientras más vamos avanzando en la edad, primero por excelencia son leucemias y linfomas, casi siempre en los niños, y de ahí nos vamos a adolescentes, siguen siendo leucemias y linfomas. Vamos avanzando hacia la edad de adultos, ahí de los 26 años en adelante. Entonces ya se invierte, primero vamos a tener cáncer cervicouterino, mamario, de pulmón, de próstata, y así conforme va incrementando la edad, que se van agregando, por ejemplo, los digestivos. ¿La que sigue? ¿Otra? Ok, les voy a pasar unos artículos, por favor, para proyectarlos. Listo, ahí está uno. Y ahí está el otro. Están muy bonitos porque viene en realidad a nivel mundial qué es lo que está pasando. Si proyectamos el primero, por favor.
Ajá. Entonces, gracias. Sigue subiendo. En este artículo viene así por ilustrado, que es como lo más frecuente que está pasando en el mundo a nivel, ahora sí que en cuanto al cáncer. Más o menos esto ya lo hicieron para el 2022. Súbelo más. Más, yo te digo. Entonces, ahí, en esta grafiquita, por favor. Entonces, esto es más o menos lo que se ha visto ya ahorita, que se ha recopilado para el 2022, y vean la distribución de los tumores. Lo más frecuente es la incidencia, bueno, ¿cuál es la incidencia del cáncer en el mundo? Hasta hoy, 20.000 millones de nuevos casos. Y tenemos que estos 20 millones de nuevos casos, la mayoría está en Asia, 9.8 millones. El resto, 4.5 millones, está en Europa. Y de ahí nos vamos a Norteamérica, Latinoamérica y África, que tenemos incidencias aparentemente un poco más bajas. No podemos saber por qué se deba esto, si efectivamente sea porque tenemos menos tumores, por el número de población o porque no hay registros. ¿La que sigue? Sigue subiendo. Ajá. ¿Otro? Sigue hasta la otra grafiquita. Ok, y ahora la incidencia, un poquito más abajo, la incidencia y la mortalidad por sexo para el 2022. Bueno, tenemos que en mortalidad, aquí vemos más o menos cuál es la edad en la que los pacientes tienen como afección, más bien no la edad, así, las tasas estandarizadas por edad. Entonces dice, por ejemplo, en Australia, los hombres es impresionante la incidencia que tienen con respecto a los que tienen en Sudáfrica. Entonces, así como va pasando en el mundo, que es la mitad, si ven uno que está como un poquito transparente, ahí vemos en el mundo cuál es la incidencia. Y casi todos los tipos de cáncer, casi todos, lo más frecuente es que sean en el hombre. Sigue subiendo un poco. Más. Ahí. Entonces aquí tenemos otra gráfica en donde justamente empieza a hablar de cuáles son los sitios donde más frecuentemente hay cáncer. Entonces vean la distribución, cuando hay muy alto riesgo, cuando hay alto riesgo, cuando hay mediano riesgo, aparentemente nosotros pues estamos en alto riesgo, ¿no? ¿La que sigue? Todo esto es de adultos. ¿Más? Bueno, regrésame a la gráfica de arriba, que es el ranking más o menos de los países, ahora sí que, cuál es el primer lugar de que hay cáncer. Y pues aquí vemos de muerte antes de los 70 años, y esto era para el 2019, que es donde les decía que nos habíamos quedado en estadísticas. Y como el cáncer como muerte, como causa de muerte, que ya ha estado sobrepasando las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades metabólicas, que las muertes por enfermedad o no, que no son por accidente, pues lo más frecuente es que sean esas cardiovasculares y metabólicas y luego cáncer, pero bueno, ahorita ya con todo lo de los cateterismos, con todas las mejorías que han tenido en la hora ahora sí que en la hora principal con la que atienden los cardiovasculares a sus pacientes, pues han mejorado mucho las tasas de sobrevida en infartos y entonces el cáncer empieza a ocupar en algunos lugares el primer lugar en mortalidad. Entonces aquí vemos como en el ranking ningún país escapa, ¿no? O sea, el cáncer no reconoce, por eso es un problema de salud pública, porque no reconoce edad, no respeta sexo, edad, no respeta religión, no respeta nada, no respeta el país, no respeta si son ricos, si son pobres, a todos nos da cáncer y cualquier tipo de cáncer. Entonces, los primeros lugares los ocupa, ya vieron, Estados Unidos, Canadá, Alaska, algunos países de Sudamérica, pero no se escapa Europa. Sin embargo, de los que tienen muy poquito tipos de cáncer, será África, que yo creo que más bien es porque no hay tantos registros, y por otro lado, pues no hay datos específicos en Groenlandia y todo esto. ¿La que sigue? Después de eso, aquí sigue subiendo. Más.
Ok, esta está muy buena porque viene en división de ambos sexos, que es lo que más da frecuencia en incidencia y en mortalidad. Es diferente incidencia que por lo que se muere, ¿no? Entonces, las causas de muerte, que más o menos en el mundo hay 9.7 millones de muertes, lo más común es que pongan otros tipos de cáncer. De ahí reconocido el pulmón, ¿no? Pulmón, después de eso estaría el hígado, colorectal, ¿qué otro? Cáncer de mama, por supuesto, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de esófago, la próstata que ocupa más o menos el tercer lugar, pero bueno, en el mundo sabemos que ya se ha reconocido que es el primer lugar. Ahora, pues ha ocupado la primera causa de muerte antes que el de próstata, el pulmón, que eso es lo que ha cambiado. Y en cuanto a incidencia, pues lo más frecuente es que sea el pulmón. Le ponen otros tipos de cáncer porque ahí en esa rayita, porque es algunos que no están reconocidos, pero en realidad el más frecuente es el pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, la próstata, el estómago, el hígado y así van en incidencia, hasta los linfomas que ocupan uno de los últimos lugares. ¿Por qué? Porque tenemos, si bien mucha incidencia de leucemias y linfomas, tenemos muy altas tasas de curación. ¿Dudas ahí? Sigue moviendo a las gráficas, por favor, más abajito. Es decir, léalo y analícenlo, está bonito. Más. Hasta ahí. Arriba. Ujú. Entonces aquí viene por incidencia, incluso viene ya marcado, el cáncer de próstata se presenta, ya saben, en todo el mundo, pero la incidencia está impresionante en toda América. En la mortalidad, pues lo más frecuente es que el cáncer de pulmón es lo que causa mortalidad, es la que sigue en el mundo. Y lo ven, es el azul. O sea, el morado de arriba en incidencia es la próstata, en incidencia es el más frecuente. Y en mortalidad abajo, en azul, está el pulmón y eso es lo más frecuente. La que sigue. En las mujeres, lo más frecuente, otra vez, todo lo rosa es cáncer de mama y todo lo rojo es cervicouterino. Entonces, vean la incidencia que hay, y no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Es impresionante cómo hay esta enfermedad, cómo este tipo de cáncer está todavía incrementando muchísimo y que si ven en la parte de abajo, las tasas de mortalidad son altísimas y obviamente México está en esa parte en donde todavía nuestras mujeres se siguen muriendo por cáncer de mama y cervicouterino. Y otras de las causas en Estados Unidos, cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres. ¿La que sigue? Listo, ¿dudas ahí? Ponemos el otro, porfa, que es de niños. ¿Alguna duda, niños? ¿Todo claro? Todo bien, doctora. Todo bien. Gracias. Ok, y este es un artículo de niños, en donde otra vez la histología cambia por completo. Acuérdense que en estos las líneas germinales, a las gráficas, porfis, las líneas germinales son los más frecuentemente afectados. Entonces aquí vemos la incidencia por edad. Entonces, como ven, en nuestro país, Estados Unidos, Canadá, Alaska, lo más frecuente es que se encuentren más o menos en una incidencia en el 15.7% en el mundo. ¿Sube? Bueno, sigue bajando, por favor. Y en cuanto a mortalidad, vean cómo tenemos tasas de mortalidad, si bien no como en Sudamérica y África, pero pues estamos a la mitad. Entonces, la verdad es que nuestras tasas de curación y nuestra gran mortalidad, pues está condicionada por varias cosas en los niños. Y en los adultos también. ¿Cuál creen que es la causa de que por qué se mueren más aquí? ¿Porque tenemos más cáncer? Ya vimos que no. ¿Por qué? Porque no hay un sistema para empezar, de prevención, ¿no? ¿Y de qué creen que se mueran nuestros pacientes con cáncer? Los adultos generalmente porque se están detectando tardíamente. Entonces y tengo muy poca terapia blanco en México, hay muy pocas
posibilidades de tratamiento cuando es un estadio muy avanzado. Y en los niños, que generalmente, ya les decía, se pueden curar hasta los estadios muy avanzados. Pero, ¿de qué creen que se mueran los niños? Con leucemia, con linfoma, con sarcoma de Ewing. ¿De qué creen que se mueren? ¿De la toxicidad de la quimio? ¿Del cáncer? ¿De qué creen que se mueren? Yo creería que más por la toxicidad, pues precisamente de la quimioterapia y de la radioterapia. Ajá, la toxicidad de la quimioterapia. Da algo que vamos a ver en urgencias oncológicas que se llama fiebre y neutropenia. Entonces, los pacientes, acuérdense que aplaciamos las médulas. Entonces, el hecho de que en la primera hora el paciente no reciba un antibiótico, en la primera hora de fiebre con fiebre y neutropenia, disminuye su sobrevida por cada hora un 25%. Entonces, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, los hospitales tienen albergues en la parte de atrás y entonces los pacientes que tienen alto riesgo de fiebre y neutropenia se quedan ahí en ese albergue y si algo pasa, de inmediato le inician antibiótico. A diferencia de en México. ¿Cuánto tardan en llegar de Pachuca para acá? Si no hay tráfico y si hay tráfico. ¿Cuánto tardan en llegar? Ni siquiera vámonos a Pachuca. ¿Cuánto tardan en llegar de, no sé, de la Roma al siglo XXI? Tardan un poco, ¿sale? Por lo menos una hora con el tráfico. Bueno, no estoy exagerando, pero sí, ¿no? Entonces, la verdad es que generalmente las distancias condicionan mucho riesgo para esta fiebre y neutropenia. Por eso hay algo que se está implementando ahora que se llama hora dorada, que también ya la vamos a estudiar, porque será muy importante que ustedes inicien una hora dorada ya los pacientes están educados a que si algo sucede o tienen fiebre, directo al hospital, pero si por algo algún despistado llegara a su clínica o ustedes están en un hospital, pues ya saben, ¿no? Lo primero que hay que hacer es tomar una biometría hemática de inmediato, corroborar, esa tarda 5 minutos en salir. Si está neutropénico, iniciar de inmediato un antibiótico. ¿Por qué? Porque eso le va a salvar la vida. Sigue subiendo. Creo que más abajito están los mapas. No, ¿verdad? Ya no. Ok. Déjame ver si tengo el otro donde están los mapas, pero si no. Bueno, no, no está. Pero bueno, en los niños lo más frecuente es cáncer, son leucemias, linfomas y sistema nervioso central, ¿ok? Que es en incidencia y en mortalidad, pues lo más frecuente es que mueran por sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el linfoma y leucemias casi siempre se curan. ¿Dudas de eso? Ya podemos la expo donde nos quedamos, por favor. Todo bien, doctora. En el examen, ¿cómo va a venir? Viene, ¿cuál es la principal causa de muerte por cáncer en tal edad, en tal grupo de edad, ¿no? Y luego, ¿cuál es la principal estirpe de cáncer en tal, casi todo es de México y del mundo. No, no les voy a preguntar en África o sino en México y en el mundo, ¿ok? Entonces, ¿seguimos? Ok, entonces ahora sí, vamos a estudiar cómo vamos a estudiar cada uno de los tumores. Entonces, para el diagnóstico oncológico vamos a llegar de varias formas. Primero, y lo más importante que nunca quiero que olviden es la clínica. Si algún día alguno se va a un país desarrollado, se van a dar cuenta que si un niño se cae, le hacen tomografía. Entonces, si un niño tiene una lesión, le hacen los estudios de imagen y esos dan los diagnósticos, pero la verdad es que no hay cómo hacer clínica, o sea, saber qué clínica tienen. No está mal hacer un estudio de imagen, al revés, es muy seguro, ayuda mucho,
las cosas que se nos escapan pueden no escaparse, pero otra vez, ustedes son clínicos antes que por estudios de imagen y desafortunadamente en México, pues no tenemos todos al alcance una tomografía, ¿no? O no tenemos todos al alcance, sobre todo aquellos que van al servicio social, en donde solamente a veces hay rayos X y si no hay, solo tienen sus manos. Entonces, ustedes tienen que ser buenos clínicos, que es el fundamento de la medicina, y no solo a través de la historia, sino a través de los años. Hemos visto que a veces los estudios de laboratorio se equivocan y los estudios de imagen se equivocan. Entonces, si no tiene correlación estudios de imagen, estudios de laboratorio con la clínica es lo más importante. Yo puedo decir que un paciente está infartado porque traiga mal las troponinas, las CKs, las CKMB, pero si no trae dolor, no tiene síntomas, hay que repetirlo antes que pensar que es verdad. Y lo mismo que para muchos estudios. De hecho, hemos tenido pacientes que aparece en la tomografía que hay una bola y resulta que no. O sea, no era del paciente, por ejemplo. Entonces, otra vez, depende de la clínica de su paciente saber si es o no. O incluso por patología. Hemos tenido pacientes que nos dicen, toman un ganglio y patología nos dice que ese ganglio que le tomaron hace un año era linfoma de Hodgkin y resulta que a los 2 años llega ese paciente y no tiene nada y nunca recibió tratamiento. Entonces, por clínica, obviamente no lo tuvo, ¿no? Entonces, otra vez, tiene que haber siempre correlación clínico, radiológica, imagen. Entonces, si esto no sucede, ustedes van a obviar muchas cosas. Entonces, lo primero es que hagan buenos diagnósticos clínicos y entonces se ayuden del estudio de imagen y, por supuesto, el diagnóstico definitivo en oncología va a ser histopatológico. Si yo no tengo un diagnóstico histopatológico, no puedo decir que es cáncer. Hay algunos padecimientos como que, por ejemplo, que ustedes me digan, doctora, pero en la leucemia no se da diagnóstico histopatológico. Bueno, sí se da porque se toma un pedazo de hueso, pero finalmente sí es histopatológico porque a la hora de hacer aspirado de médula ósea tomamos médula ósea y lo vemos en las laminillas, así que de alguna manera también es histopatológico. Ya tenemos otras medidas como inmunohistoquímica, como otras cosas para hacer diagnósticos, pero bueno, lo más importante es que ustedes sepan que para los tumores necesito tener un diagnóstico histopatológico para poder decir tiene cáncer. Y cuando llegan en urgencia oncológica, esto es que el paciente se está muriendo y no tengo tiempo de tomar una biopsia o no es factible por la carga tumoral que tiene y el paciente ya no puede respirar, entonces tendremos que iniciar quimioterapia empírica. Nos podemos apoyar de marcadores tumorales, de estudios de imagen, epidemiología, pero la verdad es que al final tenemos que tratar de mejorar a ese paciente para que se tome biopsia y se corroboren los diagnósticos. ¿La que sigue? Ok, entonces ya una vez que hice mi clínica, tengo que, llega mi paciente, ya integré el cuadro clínico, ya vamos a ver en cada uno de los tumores qué cuadro clínico va a tener un paciente. Y para el cuadro clínico quiero que tomen en cuenta varias cosas, tres en realidad. Primero tienen que pensar en la clínica que va a hacer ese tumor primario. Entonces, lo primero que tengo que decir es en dónde está. Entonces, son tres cosas. El tumor primario, ¿dónde está? Luego, ¿dónde están las metástasis? Y luego, ¿dónde están los síndromes paraneoplásicos? O si los hace o no. Entonces, primero, el tumor primario para su clínica. Luego, ¿a dónde hace metástasis y qué clínica va a dar de las metástasis? Y luego, paraneoplásicos y qué clínica va a dar de los paraneoplásicos. ¿Eso quedó claro? Sí. Ok, Sí. entonces, del tumor primario, lo primero que tengo que pensar es en dónde está y el efecto de masa que está condicionando y por lo tanto qué síntomas voy a tener. Así que si yo sé bien anatomía, por ejemplo, y digo que está en el mediastino medio, entonces tengo que saber que me está comprimiendo, probablemente depende del tamaño del tumor, me está comprimiendo la vena cava y por lo tanto esta vena cava me va a causar fuga capilar, mi paciente va a tener edema en pelerina, va a tener ingurgitación yugular, va a tener dificultad respiratoria y todo eso condicionado por el efecto de masa que está haciendo el tumor.
Luego, una vez que hace efecto de masa, no solo es dónde está, sino qué estructura se está comprimiendo, qué estructura se está infiltrando y qué síntomas voy a tener con eso. Y después de eso tengo que pensar en a dónde hizo metástasis. Por ejemplo, si hace metástasis a hueso, voy a tener un síndrome de Hutchinson, que es dolor en los huesos. Si tengo, por ejemplo, un tumor metastásico a pulmón, pues puedo tener dificultad respiratoria, puedo tener disnea, etcétera, ¿no? Si tengo metástasis que están en el hígado, puedo estar ictérico. Entonces, todo dependerá del sitio en donde esté. Y por otro lado, voy a tener los paraneoplásicos. Los paraneoplásicos son síndromes que se producen, es el conjunto de signos y síntomas que se producen por sustancias que está liberando el tumor. Por ejemplo, hormonas que me dé en el cáncer de pulmón síndrome de Cushing. Por ejemplo, en el neuroblastoma, que es un tumor primario de suprarrenal, que me esté originando liberación de catecolaminas, porque de eso se encarga la suprarrenal, liberación de catecolaminas y eso me afecte en la presión o solo por la localización en el riñón que me esté originando, no sé, en el hígado, por ejemplo, liberación de trombopoyetina y por lo tanto voy a tener trombocitosis. Entonces hay un montón de signos y síntomas que nos van a ir orientando hacia qué diagnóstico va a tener ese paciente, incluso nos podría decir a qué sitios esté afectado haciendo metástasis. La que sí, bueno, y entonces ya llega su paciente, ustedes ya integraron muy bien este cuadro clínico y ahora ¿qué sigue? ¿Qué podemos pedir? Podemos pedir exámenes de laboratorio. Entonces acuérdense que el cáncer da ataque al estado general. ¿Y esto por qué es? Es debido a los mecanismos proinflamatorios que el mismo tumor o el mismo microambiente tumoral está generando. Entonces, su cuerpo, de alguna forma, aunque no lo creamos, está luchando contra el cáncer. Aunque puede no reconocerlo, aún así está en un proceso de inflamación, porque hay algo que no está bien, no está sucediendo bien ahí. Que desafortunadamente esto pasa en etapas tardías, sí, pero los síntomas constitucionales son pérdida de peso, son ataque al estado general, palidez, astenia, dinamia y todo esto por alteraciones en el microambiente tumoral. Entonces, ya que tengo todo esto, yo digo, bueno, ahora voy a pedir exámenes de laboratorio. ¿Cuál me serviría? Pues todo dependerá, ¿no? Del tipo de tumor. Si por ejemplo, todo les digo porque depende, porque el tipo, si es un tumor hematológico, ¿qué esperan encontrar en una leucemia? Van a encontrar neutropenia, van a encontrar leucopenia o leucocitosis, van a encontrar anemia y van a encontrar plaquetopenia. Si encuentran las tres, está súper fácil su diagnóstico y además si hay blastos en la médula o en la biometría hemática. ¿Por qué? Porque sí se llegan a liberar blastos ya en etapas avanzadas, o sea, ya cuando es una leucemia como tal. Acuérdense que por eso se llama leucemia, porque es la sangre blanca, entonces ven en el microscopio gran cantidad de blastos, o sea, células embrionarias que no pertenecen y que están muy desdiferenciadas, y que sí son leucocitos, pueden ser linfocitos o leucocitos, mieloides, pero estos precursores no funcionan. Entonces hagan de cuenta que estoy llenando mi tubería o mi agua de la tubería llena de sal, por ejemplo, que es la cantidad que se hace muy espesa. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, en la leucemia. En otros tumores, por ejemplo, en los tumores sólidos que espero encontrar, pues si ya vieron hematología, pues van a encontrar anemia microcítica, hipocrómica o anemia de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Por consumo. O si mi paciente, por ejemplo, tiene un tumor que esté sangrando, pues puedo encontrar una anemia que sea justamente por la etiología que sea por sangrado, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que puedo encontrar en la biometría hemática. Puedo encontrar, por ejemplo, en el hígado, cuando es un tumor hepático, como el hepatoblastoma, liberación de trombopoyetina y voy a tener trombocitosis. Hay otros tumores que pueden cursar solo con plaquetopenia y los tumores sólidos, cuando ya tienen infiltración a médula ósea, pueden causar con citopenias. Puede ser solo una línea celular, pueden ser dos, o puede ser bicitopenia, o pueden ser las tres líneas celulares. ¿Dudas ahí? La que sigue, por favor.
Esto es lo que ya les decía del cuadro clínico, tumor primario, síntomas constitucionales, metástasis y paraneoplásico. ¿La que sigue? Y entonces, así vamos a encontrar un montón de signos y síntomas que pues ahora están en boga, ¿no? O sea, en los adultos no tanto, pero en los niños, justo con esto de que febrero es el mes del cáncer infantil conmemorativo, entonces han estado haciendo, y justo porque sabemos que no hay prevención, si no hay detección oportuna, se están haciendo campañas en donde les dicen más o menos qué encontrar. Por ejemplo, un paciente que tiene leucocoria. ¿Qué es la leucocoria, niños? Que tienen el, ¿Qué ¿cómo es la es? pupila blanca? Ajá, pupila blanca, sí, exactamente. Perfecto, se pierde esto del ojo rojo, del reflejo rojo. Y esto está muy en boga en Europa porque ahora está de moda que les tomen fotografías a los niños para que puedan ver si se identifica este reflejo rojo o no. Si aparece una lesión blanquecina, tiene que llevarse con el oftalmólogo porque ese paciente puede estar teniendo un retinoblastoma, o si el paciente tiene estrabismo o si tiene alguna alteración en la vista, tiene que ser visto por un oftalmólogo. Luego, si por ejemplo mi paciente está pálido, cansado, era un niño que jugaba y hacía de todo, iba bien en su desarrollo y de pronto ya no camina. O sea, ya caminaba y de pronto ya no camina, de pronto ya solo quiere gatear o se cae frecuente. Pensemos en un tumor del sistema nervioso central. Si tiene dolor de cabeza, crisis convulsivas, pensemos en un tumor del sistema nervioso central. Sangrados constantes, que le sangre la nariz, que le salgan moretones, que tengan sangrados fáciles y que no vean específicamente cuál es la causa, pues hay que identificarla y tomar una biometría y ver si hay alguna citopenia. Si hay ganglios en el cuello, en las axilas o en sitios que habitualmente no debe haber ganglios, entonces eso es un punto de riesgo. Que le salgan bultitos en el abdomen, esto es, lo más común es que las mamás están revisando a su niño y los tumores abdominales son porque lo están bañando y encuentran que hay una bolita. Entonces, de inmediato se hace el estudio. Por otro lado, pérdida de peso, que tengan sudoraciones nocturnas y que además empapen las sábanas, que tengan dolor de huesos, articulaciones. Entonces, todo eso son como ojo, lo tienen que revisar. Y otra vez, algo que yo les digo muy constantemente es que todo padecimiento que no remita con tratamiento habitual y que además evolucione con el tiempo y se agreguen síntomas, estudien que no sea cáncer. Ujú. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay algunos datos, por ejemplo, síndrome anémico, que puede ser de aparición súbita, y pueden ser datos de bajo gasto, y si además está acompañado de hepatos, plenomegalia y ganglios o afección a dos o más líneas celulares, pues pensemos en leucemias. La que sigue. Síndrome hemorrágico, que tengan petequias, que son la imagen de arriba, son puntitos rojos en la piel que no desaparecen a la digitopresión. Epistaxis, sí pueden tener una o dos epistaxis porque se picaron la nariz, pero si el paciente cada vez es más profusa, cada vez cuesta más trabajo remitirla, cada vez es más frecuente y además hay petequias, moretones o algo inexplicable, pues más vale que vaya a revisión para una biometría. ¿La que sigue? Adenopatías periféricas, eso significa que hay ganglios. ¿Cuándo tengo que sospechar que hay un ganglio malo? Ya lo vamos a estudiar en leucemias y linfomas, pero bueno, un ganglio atípico, ¿qué sería? ¿Quién me dice? Bueno, si quieren cambiamos la sesión para que no se apague, ¿ok? Sí, doctora. Tú me dices si en el mismo link o en otro. ¿Dónde palpan ganglios? Cuello, en la zona inguinal. Cuello y ingle. Todo lo que, la verdad es que todo lo que salga de esas dos zonas es una adenopatía.
¿Sale? Entonces, lo primero para identificar un ganglio normal es que esté en un sitio no habitual. ¿Qué significa? Que si tengo no sé, una axilar todavía puedo llegar a tener, pero muy chiquitos. Pero si son grandes, también es malo, ¿no? Entonces, si son supraclaviculares, por ejemplo, infraclaviculares, sean en la nuca o que tenga, por ejemplo, epitrocleares, sitios no habituales, ya es adenopatía que tiene que estudiarse. ¿Cuáles pueden ser las causas? Ya sabemos, inflamatorias, infecciosas o cáncer. Ahora bien, de otra cosa es del tamaño. Si un ganglio, lo normal que puede llegar a medir es hasta 1.5 centímetros, más de 1.5 centímetros o conglomerado ganglionar, independientemente de dónde esté, puede ser el cuello, la ingle o puede ser en sitios no habituales, es adenopatía. Y además la consistencia, si es pétrea como sus nudillos, cuando tocan sus nudillos lo tocan, y es pétrea, adherido a planos profundos, unilateral, no dolorosa, y que además se acompaña de algún otro síntoma, es una adenopatía y por lo tanto es meritoria de estudio. Entonces, otra cosa de estudiar siempre es una adenopatía periférica. ¿La que sigue? Esplenomegalia. Bueno, aquí les puse más o menos la edad de los niños porque luego sienten que hay esplenomegalia, pero hay edades en donde es normal. Entonces, bueno, esplenomegalia, pero acompañado de otro síntoma, ¿no? La que sigue. Dolor óseo. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Ustedes han escuchado del dolor óseo que se presenta por crecimiento? Sí, bueno, yo sí lo he escuchado que dicen que a los niños les duelen los huesos porque está creciendo. Ok, Bueno, según. les van a llegar muchos así. Entonces, ¿cuál creen que sea la diferencia entre un dolor óseo por crecimiento y uno por cáncer? Ok, el dolor óseo por crecimiento no se acompaña de fiebre, no afecta articulaciones, no hay cambios en el color de la piel ni tumoraciones y no duele al tocarlo o al caminar. Y además remite de manera espontánea, no va incrementando, no va causando claudicación ni nada. Entonces, un paciente que tiene dolor de crecimiento es un dolor que le va a dar en las piernas, generalmente se presenta en las noches, se relaciona con la actividad física, mejora con masajitos, calor, pero si el dolor incrementa, no mejora incluso con analgésicos, hay cambios en color de la piel, tienen fiebre, le duele las articulaciones, duele cuando le toco, no es un dolor de crecimiento, es un dolor óseo que también tiene que estudiarse. Ok, ¿la que sigue? Aquí ya decíamos alteraciones oculares como estrabismo, leucocoria o aniridia. ¿La que sigue? Síntomas neurológicos. Ok, este está padre porque cuando veamos tumor del sistema nervioso central vamos a ver que tienen que estudiar para entonces qué es el tentorio y en qué divide, porque el tentorio va a dividir en una porción supratentorial y en una porción infratentorial al cerebro. Por lo tanto, ¿qué tengo a nivel infratentorial? ¿Qué estructuras? El cerebelo y el tallo cerebral. Excelente. ¿Y eres? Ay, no vi quién eras. Ah, Octavio. Octavio, muy bien, Octavio. Entonces, Octavio tiene razón. Tengo el cerebelo y tengo el tallo cerebral. Está perfecto. ¿Qué síntomas puedo tener si tengo un tumor en la fosa posterior, que es infratentorial? ¿Pérdida del equilibrio o algo del centro respiratorio? Ajá, si está en el cerebelo, ¿qué puedes tener? Problemas en la visión, ¿no? ¿Mandé? Cerebelo. Ataxia. Ataxia, alteraciones en el equilibrio. ¿Qué más? Problemas en la Movimientos que visión. no tienen coordinación. No tienen coordinación. Y acuérdense que es un espacio muy pequeñito. ¿Y qué pasa por ahí? El cuarto ventrículo, ¿cierto? Entonces, si este se ocluye, ¿qué voy a tener? Hidrocefalia. Por lo tanto, cefalea, vómito en proyectil. Ujú.
Ahora bien, si está mi tumor a nivel supratentorial, ¿qué síntomas puedo tener? Bueno, no, espérenme. Infratentorial, ya dijimos, cerebelo. Y si está en el tallo cerebral, ¿qué síntomas voy a tener? Afectación de pares craneales, afectación del centro respiratorio, del centro Perfecto. cardíaco. Parálisis facial, ¿sale? Entonces voy a tener parálisis facial, voy a tener parálisis de los pares craneales y desafortunadamente estos tumores no se pueden resecar justo por la localización, así que esos pacientes generalmente mueren. Mejoran mucho con la radioterapia y con la quimio, un tiempo, pero su sobrevida a un año es casi del 90%. Luego, ahora sí, si estamos a nivel con un tumor supratentorial, ¿qué síntomas voy a tener? Signos de focalidad, síntomas de Perfecto. focalidad. De focalización. Ujú. Crisis, depende de la localización, ¿no? Si es frontal, cambios en el estado de ánimo, cambios en la conducta. Si es temporal, crisis convulsivas. Lo más común, crisis convulsivas y es como debutan, ¿ok? ¿Y cuál creen que sea más rápido en dar hidrocefalia, los supratentoriales o los infratentoriales? ¿El infra? Porque El infra, porque es un espacio mucho más chiquitito, o sea, necesito un tumor muy pequeño para poder ocluir acueductos, a diferencia de uno supratentorial que necesita un tumor gigante para que me pueda estar afectando los ventrículos laterales y todo, ¿no? Entonces, muy bien, ya vieron cómo van integrando efectos de masa con signos y síntomas que tienen alrededor, qué otros síntomas pueden dar, y eso es su clínica, eso es lo que tienen que ir estudiando. ¿La que sigue? Signos de alarma en el cáncer cervicouterino. Bueno, generalmente para que un cáncer cervicouterino se convierta de un tumor, de una neoplasia o una displasia de bajo grado a una de alto grado y cáncer, pasan 5 años. Así que por eso es que tengo 5 años para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Por lo tanto, algunos síntomas donde generalmente vamos a tener síntomas cuando ya hay algo avanzado, como flujos vaginales anormales, sangrados vaginales después de relaciones sexuales, sangrados entre periodos menstruales, dolor en la pelvis, aumento en los sangrados, hinchazón de piernas, obviamente porque ya está obstruyendo el sistema linfático, problemas al orinar porque está haciendo problemas, afección como efecto de masa. Entonces, no esperemos a tener estos síntomas para hacer un Papá Nicolau o una colposcopía. Entonces, lo ideal siempre es hacer colposcopía. Si me preguntan qué es más específico un Papá Nicolau que una colposcopía, yo que hice colposcopía les puedo decir que las colposcopías son más específicas. Hay diplomados para eso, haces diplomado en colposcopía. Y estos colposcopistas podemos ver las lesiones en el cuello cervicouterino de manera directa y tomar biopsias de esa zona de manera directa. El Papá Nicolau es muy inespecífico. ¿Por qué? Porque depende de quién lo haga, depende que efectivamente tomen epitelio de la zona de transición y tiene un poquito más margen de error que si se hiciera colposcopía. Por eso ahora las colposcopías son tan accesibles y preparan mucho a los médicos en ese aspecto, porque pues ya vimos que es un problema de salud mundial, global, ¿ok? La que sigue. Cáncer de mama, bueno, para el cáncer de mama, algo que hay que iniciar es que hay que educar a la paciente, porque las pacientes son mujeres o hombres, son quienes podrán identificar mejor si algo está pasando en sus mamas. Entonces, lo primero es que cada uno se conozca y sepa cómo son. Hay bolitas de grasa que viven con nosotros, hay otras cosas, pero lo más importante es que no, que vayan palpando si hay bolitas, que vayan incrementando de tamaño, bultitos, que cambie el color de la piel, que haya huecos, que haya protuberancias, que haya red venosa colateral, piel de naranja. Entonces, otra vez, no esperemos a que pase esto. Tenemos métodos de detección antes, que son ultrasonidos, antes de los 40 años, 35 años, ya lo veremos en cáncer de mama, o mastografías, en donde son estudios más específicos que podrán detectarnos estos bultitos desde antes de que los podamos palpar. Generalmente para cuando los palpemos ya lo más frecuente es que estemos en una etapa un poquito más avanzada.
Entonces, por eso son los estudios de screening, para agarrarlos a tiempo y si hay una bolita sospechosa, mejor quitarla antes de que se haga maligna, ¿ok? ¿La que sigue? Signos de cáncer gástrico, ay, son tan inespecíficos que va de nuevo. Si ustedes ven cáncer, sabrán que son signos muy y síntomas muy inespecíficos. Y obviamente, pues todos tratamos de pensar, todo ser humano lo que quiere bloquear de su mente es que existe el cáncer, ¿no? Y entonces pensamos en todo menos en cáncer. Por lo tanto, pensamos en, tengo gastritis, no se me quita, me duele el epigastrio, ya tengo acidez estomacal, dificultad para tragar, me hincho. Entonces empiezo a no darme cuenta de signos y síntomas que son tan inespecíficos como una gastritis crónica de larga, tardía evolución y que no mejora con tratamiento. Entonces no estamos haciendo los estudios de screening adecuados para detectarlo. De hecho, China, que tiene gran cantidad de pacientes con cáncer gástrico, porque ya habíamos visto en la epidemiología que uno de los problemas de salud a nivel mundial en edades avanzadas entre los 26 a los 60 años son los cánceres de origen gastrointestinal. Entonces, el cáncer gástrico, pues es un problema de salud en China, por ejemplo, y ellos hacen endoscopías como estudios de screening, identifican a los pacientes con mayor factor de riesgo y se les hace el estudio. ¿Ok? ¿La que sigue? ¿Dudas? Doctora, ¿desde qué edad se recomienda comenzarse a hacer estudios de Papá Nicolau y de colposcopía? Ok. ¿Desde qué edad se recomienda? Desde que inician vida sexual activa. Ok, gracias. Ajá. Sí, no, no hay edad. Ya lo veremos en cáncer cervicouterino, pero no hay una edad. O sea, si inicias a los 14, pues a los 14. Porque el BPH no te va a esperar a que tengas una edad, no sé, a los 18 para que te lo puedan hacer. Entonces, no, porque otra vez tienes 5 años para detectarlo. Entonces, una vez que inician vida sexual activa, pues debería hacerse papá Nicolau. Gracias. Ahora, estudios de laboratorio. ¿Qué estudios de laboratorio tomarían? Pues una biometría hemática para, ya decíamos, qué es lo que podemos encontrar, química sanguínea, electrolitos de HL, ferritina y todo dependerá de la estirpe de tumor que estamos pensando. Hay tumores que hacen urgencias oncológicas como síndrome de lisis tumoral, entonces para eso me servirá la química sanguínea, electrolitos, que ya estudiaremos más adelante. ¿La que sigue? Y marcadores tumorales. ¿Quién me dice que es un marcador tumoral? Pues no sé si sea una molécula que pues es capaz de detectar como una célula que está justamente mutada y ya depende del tipo de tumor y lo puede localizar. No. ¿Alguien más? Yo digo que son justo moléculas que los tumores desechan o que producen característicos de ellos. ¿Alguien más? Ajá, sí, eran como producidas por el cuerpo en respuesta a algún cáncer, pero bueno, estaba leyendo que a veces podemos tener marcadores y no necesariamente indican pues cáncer como tal, sino también pueden estar presentes en otras patologías. Ok, entonces, por definición, la que sigue, por favor, son sustancias que pueden ser producidas ya sea por la misma célula tumoral o, como dijo su compañero también, en respuesta de nuestro organismo al tumor. Y esta se puede presentar en la sangre, se puede presentar en orina, por ejemplo, y ¿qué nos va a estar reflejando? Nos va a estar reflejando si el tumor está creciendo o si hay actividad del tumor. Y entonces esto nos permite muchas cosas. Los marcadores tumorales nos permiten muchas cosas. Nos permiten detectar una enfermedad oncológica o sospecharla. Nos permiten hacer seguimiento en su tratamiento, ver si van mejorando los marcadores tumorales o si ya están negativos y lo logramos, en lo subsecuente ver si vuelven a aparecer, significa que está apareciendo otra vez el tumor. ¿Ok?
Desafortunadamente, bueno, existen muchos. La fracción beta fue la primera que se detectó como marcador tumoral. ¿Y esto por qué? Porque se daban cuenta que las mujeres embarazadas que persistían con fracción beta positiva después del parto o después o sin haber tenido un bebé, entonces significaba que había una afección de un tumor maligno del trofoblasto. Entonces, ellos fueron los primeros que lo detectaron y después pues aparece el antígeno carcinoembrionario detectado en el cáncer de tubo digestivo, ¿no? Entonces, estos marcadores tumorales se comportaban como señales a distancia y tenían al principio, decían, ah, no, esto nos va a poder identificar cuando hay cáncer en etapas muy tempranas, pero desafortunadamente no es así. Lo que pasa es que se dieron cuenta pues que no son específicos. Desafortunadamente pueden ser, justamente como dijimos, producidos por el tumor, pero no siempre o en respuesta de nuestro organismo al tumor. Hay algunos que sí son específicos, de hecho el único sería el antígeno prostático, pero tampoco es específico porque cuando hay una prostatitis también se eleva. Entonces, aquí lo más importante es que sepamos que un marcador tumoral es una señal a distancia de la presencia de que hay un tumor y que son moléculas que generalmente de todos lo más frecuente es que sean proteínas, casi siempre glucoproteínas, y que están en reacción del huésped ante el tumor o como producto del propio tumor. Entonces, ¿en dónde los puedo detectar? Pues dijimos en la sangre, en la orina, en el líquido de ascitis, en el líquido pleural, pero pues desafortunadamente no son específicos. Y les puse esta imagen porque pues hay muchos tipos de marcadores tumorales y algunos relacionados con los sitios, pero otra vez, no es algo que tengamos que estar haciendo de manera rutinaria, tiene que haber correlación clínica. ¿Por qué? Porque puede haber, puede ser que se tomen una alfa-fetoproteína y resulte que la alfa-fetoproteína se elevó porque yo tenía hepatitis, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que las elevan que son independientes de que sea un tumor. Entonces no nos sirven como screening, más bien nos sirven cuando hay una clínica de un tumor. Por ejemplo, me llega una paciente con un tumor de ovario. Ah, pues le pido marcadores específicos para tumor de ovario para ver cuál es, pero si no hay bola, no tiene significancia clínica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser? El antígeno carcinoembrionario que sirve para el cáncer colorectal, el CA 19-9 para páncreas, gástrico, 125 el ovario, el PSA, que es el antígeno prostático específico para próstata, fracción beta de gonadotropina coriónica humana, me sirve para cualquier tumor germinal. Y los tumores germinales van desde la línea media, migrando desde el cerebro hasta las gónadas. Por lo tanto, cualquier tumor en la línea media que yo sospeche que es de estirpe germinal, puede marcarme para fracción beta, para alfa-fetoproteína. Y así hay un montón. Calcitonina, ¿para qué? Para cáncer de tiroides, etcétera. Entonces hay un montón de marcadores tumorales, pero desafortunadamente ninguno es 100% específico o ninguno me da diagnóstico. Ahora bien, estos marcadores tumorales nos sirven entonces para el seguimiento, bueno, primero para la detección, para el seguimiento, control y diagnóstico de recidivas. ¿La que sigue? Se establecieron requisitos específicos para que un marcador tumoral sea útil. Uno, que sea sensible, que tenga cierto grado de especificidad, ayudan a confirmar diagnósticos ya establecidos y por sí solos, otra vez, nunca diagnostican cáncer, requiere de otras pruebas. Entonces, las limitaciones que tienen es que no son específicos para un tipo de tumor. No todos los pacientes que tienen el mismo tumor pueden presentar estos niveles elevados, algunos pueden no elevarlos y en situaciones de benignidad como ascitis, hepatitis, algún proceso inflamatorio pueden elevar marcadores tumorales. Entonces, estos no nos sirven para hacer detecciones tempranas. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Bueno, utilizar estos marcadores tumorales cuando ya hay clínica como tal y necesitamos estudios auxiliares. Ahora, la clasificación de los marcadores tumorales es por origen y por la utilidad clínica. La que sigue, por favor. Y entonces, esto ya lo dijimos. Ahí. Entonces, la clasificación de un marcador tumoral, ya les decía, por su origen, son aquellos que se derivan del tumor y los que son asociados al tumor.
Los que se derivan del tumor son los que produce directamente el tumor, como que alfa-fetoproteína, el antígeno prostático específico, la fracción beta de gonadotropina, que la produce el trofoblasto, la alfa-fetoproteína, que la produce el saco vitelino, y el antígeno carcinoembrionario. Y aquellos que son asociados al tumor, o sea que es por presencia de que hay un tumor y que el huésped está haciendo un mecanismo inflamatorio, entonces pueden ser interleucinas, citocinas, ferritinas, PCRs. Por otro lado, vamos a tener que la interpretación, pues ahí vamos ya a cada uno. Entonces, el antígeno prostático específico es un marcador tumoral que es muy útil para el cáncer de próstata. Entonces, de hecho, todos los pacientes que tienen a partir de 40 años en adelante tienen ya que estarse haciendo antígenos prostáticos porque pueden detectar en etapas tempranas esta enfermedad. Porque, pues, obviamente es un espacio tan pequeño que para cuando ya elevó, cuando ya hay obstrucción, entonces sí ya está muy avanzado. El antígeno prostático específico nos sirve para el cáncer de próstata, pero no es específico. ¿Qué quiere decir? Se puede, cuando hay un proceso inflamatorio como una prostatitis, hipertrofia benigna de próstata, alguna otra cosa, puede incrementarlo, ¿sale? Entonces, aquí es importante dar seguimiento y pues primero se hace cada 6 meses, luego durante 5 años y luego ya se hace anualmente. Todo dependerá del paciente, ¿no? La edad del paciente, si tiene antecedentes hereditarios, un montón de cosas que ya veremos como tal en cáncer de próstata. La que sigue. Aquí hay otro que es la fosfatasa ácida prostática, que es menos específico todavía que el antígeno prostático específico y se eleva también en procesos inflamatorios. Se presenta tanto en enfermedades benignas como malignas. La que sigue. El CA-125. El CA-125 es un marcador tumoral que está producido en el ovario. Entonces, por lo tanto, es un marcador de tumores ováricos. Pero aquí también tendremos que pensar que casi siempre es de estroma maduro. Por lo tanto, solo se piden pacientes que tienen, que ya son adultos. En los niños, lo más común en ovario es que afecten por células embrionarias, o sea, alfa-fetoproteína, fracción beta de gonadotropina coriónica humana. Pero en las mujeres adultas, casi siempre se detecta el CA-125, su valor de corte es menos de 35 unidades por mililitro y generalmente se produce en el endometrio, en las trompas de falopio, en la mama, en el pulmón, esófago, estómago, hígado, páncreas, y se ve elevado cuando hay procesos inflamatorios como menstruación, quistes ováricos, ascitis, etc. ¿La que sigue? La alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína es un marcador tumoral muy bonito porque pues ya está presente con nosotros toda nuestra existencia, ¿no? Pero en niveles menores a 10 nanogramos sobre decilitro. Cuando tengo más de 10 nanogramos sobre decilitro de alfa-fetoproteína, entonces sospecho algún tumor embrionario. Entonces es una glucoproteína oncofetal y que donde se produce de manera inicial en el saco vitelino, luego si se acuerdan de embriología se produce en el hígado y después de eso permanece constante con nosotros hasta que morimos y lo normal es que tengamos menos de 10 nanogramos sobre decilitro. Cuando nacemos, eso es a partir del año. Cuando tenemos menos de un año, hay que percentilarla por edad, por si son prematuros, porque en esta época, menor de un año, tenemos gran cantidad de alfa-fetoproteína, entonces es importante percentilarla. Y obviamente no se le pide a todos, solo cuando hay un tumor. Esta alfa-fetoproteína puede elevarse en el 80% de los carcinomas hepatocelulares y en tumores germinales de ovario o de testículo o cualquier tumor de estirpe germinal que se encuentre en la línea media. ¿La que sigue? La fracción beta de gonadotropina coriónica humana, ¿en qué más se usa? ¿Qué detecta de manera normal? Embarazo. Ujú. Entonces, generalmente está producida por la placenta. Y la placenta, lo normal es que tenga
la producción de fracción beta de gonadotropina coriónica humana, así que cuando estoy embarazada, pues tengo elevación de esta. Pero en caso de que no haya embarazo, bueno, hay que pensar en un tumor de trofoblasto o pensar en una afección de la línea germinal, ovario, testículo o tumores germinales de la línea media. ¿Qué le condiciona el hecho de que tengamos fracción beta de gonadotropina coriónica humana positiva en un cáncer de ovario, pues o de ovario o de sistema nervioso central que esté en la línea media? Entonces nos hace pensar que ese tumor va a sangrar mucho, porque ustedes sí saben que la fracción beta se origina de la placenta, entonces tengo este tejido ávido en vasos sanguíneos que es de trofoblastos, se está derivando de trofoblasto, por lo tanto son tumores que son muy vascularizados, y hay tumores germinales que están en la línea media del sistema nervioso central que cuando doy quimioterapia y se deshace puede sangrar. ¿Ok? ¿La que sigue? Y estos son algunos de los que decíamos que no se producen como tal derivados del tumor, sino asociados al tumor, como la deshidrogenasa láctica, que es una proteína producida por las células de todo el cuerpo, y esta nos dice más o menos de manera indirecta cuánto tengo de carga tumoral. Por ejemplo, decimos que si tiene más de 1000 de DHL es una carga tumoral alta. ¿Sale? O tumores un poquito más grandes. ¿La que sigue? El CA15.3 es una proteína. Bueno, ya no les dije, de fracción beta, lo normal es hasta 5 nanogramos sobre decilitro. Luego del CA15.3 es una proteína que se utiliza en cáncer de mama avanzado y lo normal es hasta 35, pero también se eleva cuando hay procesos inflamatorios mamarios como la mastitis. ¿La que sigue? CA19.9 que se eleva en el cáncer de páncreas. ¿La que sigue? Antígeno carcino embrionario para el colon, tiroglobulina para la tiroides. ¿La que sigue? No necesito que se sepan los valores normales de todos, pero por lo menos alfa-fetoproteína, que es menos de 10, fracción beta menos de 5, sí. ¿Sale? La que sigue. Entonces, en los marcadores tumorales podemos concluir que en muy pocas ocasiones son diagnósticos, no reemplazan a la biopsia. El diagnóstico histopatológico es el diagnóstico que tendríamos que tener. Solo en urgencias oncológicas podríamos valernos de los marcadores tumorales asociados para dar un diagnóstico presuntivo, pero finalmente, pasando a la urgencia oncológica, ese paciente deberá ser biopsiado para dar un diagnóstico. La elevación no indica necesariamente un determinado cáncer, pero proporciona datos sobre la posibilidad del cáncer. Y no recomendamos medir marcadores tumorales cuando hay un síntoma vago o cuando no hay una bola, porque la probabilidad en la población es baja de que nos dé un diagnóstico certero. Y pues son útiles sobre todo para vigilancia posoperatoria y monitorizar cómo va nuestro tratamiento o si el paciente recayó. ¿Dudas, preguntas de marcadores tumorales? No, doctora, todo claro. ¿Quieren descansar 5 minutos o le seguimos? Pues yo digo que sigamos, pero no sé los demás. La jefa de grupo. Sí, 5 minutitos de descanso, doctora, por favor. Ok, bueno, entonces esperamos. Sale, los veo en 5 o 10. Lo que ustedes, la clínica que van a integrar, ahora los laboratorios y ahora los estudios de imagen que podríamos solicitar. Bueno, en oncología hay muchos estudios de imagen, desde una radiografía, que es lo básico. Entonces les llega un paciente que tiene sospecha de un tumor, pídanle una radiografía. Es muy difícil, por ejemplo, que vean una radiografía con una masa en el abdomen y que sea muy evidente, pero bueno, hay que tomar radiografía de manera inicial, en donde sí será muy importante. En el mediastino, por ejemplo, se ve masa mediastinal o se ven metástasis pulmonares, pero el hecho de que no se vean no excluye el diagnóstico. Por otro lado, tenemos otros que nos sirven para no solo detectar el tumor, sino para ver la estadificación, el seguimiento, complicaciones en el tratamiento, cambios durante y después del tratamiento.
que es para lo que voy a utilizar. Entonces, conocer qué estudios de imagen tengo a la mano, pues es lo más importante para saber qué hay que pedir en cada uno de los casos. ¿La que sigue? Entonces, tendremos que hacer tendremos que hacer como una sistematización para saber qué estudios nos sirven para detectar estudios de screening, para dar seguimiento a los síntomas, para dar seguimiento durante el tratamiento y para dar seguimiento al término del tratamiento y descartar progresiones en las vigilancias. ¿La que sigue? Entonces decíamos, ¿qué estudios de imagen tengo? Pues lo más frecuente son de dos tipos, modalidad anatómica y modalidad funcional, molecular y metabólica. La modalidad anatómica pues será primero rayos X, ver si hay alguna masa tumoral, pero otra vez el hecho de que no lo haya no lo excluye. Luego, hacer un estudio de ultrasonido, que es lo que tengo más a la mano. El ultrasonido de cualquier zona nos va a permitir saber, por ejemplo, de dónde viene. Esto es, si tengo, por ejemplo, una lesión nodular ganglionar cervical, pues me va a poder decir si es de tejido blando o es de ganglio. Si viene del abdomen, me va a poder decir de qué estructura anatómica depende, si es del hígado, si es del vaso, si es del riñón. Y es un poquito más específico que si viéramos una radiografía. Igual en una masa en el hueso, en la rodilla, por ejemplo, entonces me diría el ultrasonido. ¿Sabes qué? Depende de hueso o depende de tejido blando. Para eso me sirve el ultrasonido. Por otro lado, ya podemos utilizar estudios más avanzados, que ya les decía que para tomografía y resonancia magnética lo más importante es que sean estudios contrastados. Tomografía es con contraste y resonancia magnética con gadolínio. ¿Cuándo voy a utilizar tomografía y cuándo voy a usar resonancia? Tomografía la voy a utilizar para principalmente tórax, abdomen, pelvis, hueso. Y resonancias para tejido blando, sistema nervioso central, para columna y ya, ¿sale? Y por otro lado tenemos otros estudios como mamografía o angiografías, que son estudios, bueno, ya dirigidos, por ejemplo, la mastografía para el cáncer de mama. Y así como en la tomografía ponemos contraste y podemos ver el contraste para qué me sirve, para ver si está muy vascularizado y la sospecha de malignidad de ese tumor. Pero hay algunos estudios que se llaman PET scan, en donde se le administra en lugar de contraste un metabolito. Hay muchísimos, dependiendo el tipo de tumor, pero el más común es la flor desoxiglucosa. Se le inyecta y no solo me permite ver lo que me permitía ver la tomografía, estructuras anatómicas, dónde está el tumor, qué hay alrededor, todo, sino me permite saber qué tejido de ese es viable y qué tejido ya está muerto. ¿Ok? Y nada más. Las resonancias magnéticas también hay una parte que se llama espectroscopía, en donde también nos habla de si hay colina o no, dependiendo de si está activo o no activo el tumor. ¿La que sigue? Entonces aquí vemos un ultrasonido en donde la ventaja que tenemos es que tiene fácil acceso, da información en tiempo real, tiene una excelente resolución de tejidos blandos, no es invasivo, nos permite diversos abordajes, pero pues no es específico, es subjetivo. ¿Y de qué depende que sea subjetivo? Que es operador dependiente. Quien lo ve calcula más o menos esa masa parece que creció. Entonces todo tendrá que ser corroborado por estudio tomográfico o resonancia magnética. ¿La que sigue? Rayos X, aquí se ve una masa mediastinal en la parte de abajo, se ve ensanchado el mediastino, puede ser un timoma nada más. En el hueso pues se ve una estructura con ruptura del periósteo. Y bueno, esta radiografía nos permite, porque también es de fácil acceso, es barata, se puede interpretar por cualquier médico, no requiere radiación ionizante, puede pedirse con o sin contraste y tiene excelente visualización de tejidos duros. ¿La que sigue? Mastografía, pues es un estudio que es un poco más específico y que nos permite ver grados de calcificación o tumoraciones que hay en la mama. Y tiene una sensibilidad del 85%, pero una especificidad del 99%. ¿La que sigue?
La tomografía, que son estas, que son simples, pero deben ser contrastadas, en donde son estudios rápidos, tolerables, generalmente nos brinda buena información sobre los tejidos, sobre todo al cirujano le permite ver qué tejidos vasculares hay, qué pasa por ahí, si está envolviendo vasos, si se puede resecar, si no se puede resecar y tiene una sensibilidad del 87% con una especificidad del 84%. Vemos en la TAC de cráneo que hay una masa que está ocupando la base del cráneo. En el hígado ya vieron la masa, que es un área hipodensa que tiene un contenido hiperdenso porque está incrementado o ávido de vasos sanguíneos. En la tomografía de tórax vemos cómo hay un infiltrado parailiar del lado derecho, me parece más bien que sea por histiocitosis como área de bulas. Y la tomografía de pelvis, en donde se ve una masa tumoral que rompió el periósteo, rompió el hueso y está infiltrando tejidos blandos. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Y las resonancias magnéticas, en donde tiene la ventaja de que puede visualizar mejor tejidos blandos, sistema nervioso central, la columna, tiene mayor sensibilidad y del 91% y especificidad del 84%. Aquí vemos una resonancia magnética de cráneo en donde se ven dos masas tumorales, una metastásica y una que parece estar inactiva. El cáncer de faringe se ve como está roto todo el tejido de hueso y está infiltrando el tejido muscular. Y en el cáncer hepático, que la verdad yo aquí pediría tomografía en lugar de resonancia, pero bueno, en el cáncer hepático se ven ahí algunas áreas de tumoración. ¿La que sigue? Y ven la diferencia con el PET scan, la coloración, porque aquí nos habla de los diferentes metabolitos. Algunos son metionina, el 18 fluordesoxiglucosa, el 11C5 hidroxitroptofano, el cáncer de próstata, el acetato de 11C. Entonces van cambiando los metabolitos dependiendo del tumor. Esto lo hace medicina nuclear. Y ellos ven el PET. El PET scan es una tomografía que es igualita que la tomografía, pero le agregan este metabolito, cualquiera de estos, dependiendo del tipo de tumor. Pero son estudios muy caros, no todos los hospitales lo tienen. Tiene una sensibilidad mayor al 60 hasta el 100%, con una especificidad del 75 al 100%. ¿La que sigue? Y hay otros que son estudios por radiología intervencionista, en donde también se hacen estudios de contraste o estudios tomográficos y van guiándose por angiografías o por biopsias guiadas por tomografía, por endoscopía, para tomar biopsias, que es lo necesario. Los fines terapéuticos son ablación del tumor, terapia intravascular, o sea, poner quimioterapia intravascular o extravascular. ¿La que sigue? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Ok, y entonces ahora nos vamos a los sistemas de estadificación, que es TNM. Entonces ya ustedes tienen identificado tu cuadro clínico, ya le hiciste laboratorio, ya le hiciste estudios de imagen, ya sabes más o menos qué hay. Sáltate de ahí hasta cirugía, porfis. Nos vamos a la cirugía antes, que primero lo que sigue es que le tomen biopsia. Ahí. Entonces, lo que sigue es que le tomen la biopsia. Y para tomar la biopsia puede haber varios tipos. Entonces, la cirugía oncológica es la aplicación de los principios quirúrgicos a la solución de los problemas de los tumores. Y ya decíamos, históricamente y hasta hoy es la base del tratamiento para los tumores sólidos. Si queremos curar una enfermedad oncológica maligna, sólida, lo ideal es que se haga resección amplia del tumor con márgenes quirúrgicos negativos. ¿La que sigue? Y entonces biopsia es el término que se utiliza para el proceso que se realiza para quitar un pedacito del tumor, ya sea un pedacito o completo. Por eso vamos a ver qué tipos de biopsia hay. Solo se puede afirmar que un paciente tiene cáncer cuando hay una biopsia que así lo confirme. ¿La que sigue? Entonces aquí hay diferentes tipos. Esta es una biopsia con aguja fina. En esta técnica, que es una de las más utilizadas sobre todo para tiroides y mama, es una porción diminuta de tejido hacia el interior de la punta de la aguja, expulsándolo hacia el portaobjetos. Y entonces esta sí es una biopsia fiable, pero tiene que ser hecha por alguien que
sea muy diestro, porque si llegan a tomar un pedazo del tejido que es benigno, pues no tiene caso el haber sometido al paciente a este procedimiento. ¿La que sigue? Biopsia con aguja gruesa o trucut. Es el mismo procedimiento, pero con una aguja más gruesa. Está reservado para tumores en el que no es útil la aspiración por aguja fina y generalmente es en sitios corporales en donde no hay un órgano vital cercano porque podemos picarlo y es una aguja gruesa. ¿Sale? ¿La que sigue? Biopsia por incisión. Estas son lo ideal, incisión y escisión. Por incisión, quito un pedacito de tumor, ¿sale? Y lo mando a estudiar. Y por escisión, que es la que sigue, por favor. Y por escisión, lo que voy a hacer es extirpar completamente la lesión, teniendo en cuenta que por tratarse de una biopsia no requiere márgenes oncológicos, pero generalmente las biopsias escisionales ya llevan la resección del tumor con márgenes negativos. En caso de que quedaran márgenes positivos y fuera necesario quitarlos, entran a una segunda cirugía para resección de márgenes. ¿Ok? Entonces, lo ideal para mí sería las biopsias por escisión, pero no en todos los casos pueden hacerse. Cuando el tumor es muy grande, cuando invade estructuras importantes, cuando invade vasos, pues solo se podrá hacer una biopsia por incisión. ¿La que sigue? Ahora sí, regrésate al TNM. Entonces ya saben qué hacer, toman una biopsia, por supuesto ya tienen un diagnóstico histopatológico y ahora nos toca estadificarlo. Para estadificarlo siempre tendré que hacer estudios de imagen que ya vimos, que son tomografías, radiografías. Hay que agregar seriosa metastásica para buscar si hay afección a otros huesos. ¿Sale? Entonces, el TNM, la que sigue. El TNM en 1950, Pierre Denox hizo en el Comité Internacional de Cáncer, la que sigue, esta división de los tumores, porque decía, bueno, yo necesito saber a quién le voy a dar mucho tratamiento y a quién le voy a dar poquito tratamiento, dependiendo el riesgo de toxicidades y dependiendo el estadio, porque pues si es un estadio muy avanzado, no me puedo ir a darle como un estadio 1, al revés, una sola droga, tendré que darle una quimioterapia muy intensa o un tratamiento muy intenso. Es por eso que él escribió el TNM y lo define como T, el tamaño del tumor, N, la afección a ganglios linfáticos y M si es metastásico. ¿La que sigue? Si se apaga entramos a la misma, ¿verdad? O si quieres de una vez la cambiamos, como tú me digas. Sí, de una vez. Ok. Ok, entonces, ¿cuál fue el objetivo de establecer este TNM? Entender la gravedad de la enfermedad por cada uno de los pacientes e individualizarlo. Establecer un plan de tratamiento y dar un pronóstico. E identificar los estudios clínicos que podrían ayudarnos a hacer un buen estadio. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? La ubicación del tumor en el cuerpo. ¿Qué células lo están afectando? El tamaño de tumor, si se invadieron ganglios linfáticos, si se fue a otra parte diferente, o sea, si hizo metástasis, y el grado del tumor. Esto es dependiendo del aspecto histológico de las células. Ya veremos en algunos casos, al TNM se le agrega de si tiene muchas mitosis, si no tiene muchas mitosis, etcétera. Pero lo fundamental es TNM es T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. ¿La que sigue? Entonces, la T, que dijimos que es el tumor, se refiere no solo al tamaño, sino también qué tan extendido esté ese tumor primario. N a la cantidad de ganglios linfáticos afectados y M se refiere a si hizo metástasis y a dónde. ¿La que sigue? Entonces, esto aplica para todos. Por ejemplo, TX no puede medirse un tumor primario. T0 no se puede encontrar un tumor primario. Por ejemplo, ¿cuándo pasaría un TX? Cuando llegó con urgencia oncológica y no le pude hacer tomografía, le tuve que dar tratamiento rápido. Entonces, eso se van a alto riesgo de inmediato porque no pude corroborar qué estadio era. T0 no pude encontrar un tumor primario, no se encuentra.
T1, T2, T3, T4 se referirá al tamaño y a la extensión del tumor principal. ¿La que sigue? N son los ganglios linfáticos afectados. NX no se puede medir los ganglios linfáticos cercanos. N0 no hay cáncer en los ganglios linfáticos. N1, N2 y N3 es cuando hay un número y ubicación de los ganglios linfáticos que tiene el cáncer. Por ejemplo, en el cáncer gástrico se hace un mapa completo en donde el cirujano tiene que saber si está afectado el fondo, si está afectado el antro, dependiendo qué parte del estómago esté afectado, es los ganglios en el mapa que están afectados y que hay que quitar, así como el relevo ganglionar siguiente. Entonces, por eso es importante saber en el N qué ganglios están afectados. ¿La que sigue? M, otra vez, MX no puedo medir la metástasis. M0 no se ha diseminado, o sea, no hay metástasis. Y M1 en adelante es en dónde está la metástasis y cuántas. ¿La que sigue? Así vamos a tener que hay muchos tipos de TNMs, vamos a ver que lo básico es eso, pero por ejemplo este de pulmón, en el T, si ven el T1, T2, todos se diferencian las Ts dependiendo del tamaño del tumor. Y conforme va avanzando, va diciendo si se invade directamente, si invade a ganglios linfáticos, si no invade a ganglios linfáticos y si es metastásico o no. Ya lo vamos a ir entendiendo dependiendo de cada uno de los tipos de tumores. ¿La que sigue? Y así vamos a ver tablitas como esta, en donde vamos a entrelazar qué T tenía, si está afectado ganglios y si es metastásico o no. Y dependiendo de eso, se va haciendo el enlace de qué estadio es, si es 1A, 1B, 1C, todo dependerá del estirpe tumoral que tengamos. Otra vez, ¿la que sigue? ¿Dudas hasta ahí? Ah, ¿Algo que quieran que agreguemos? Miren, de su temario ya vamos, historia ya, epidemiología ya, factores involucrados en el cáncer, periodos ambientales, invasión local, diseminación, bases para establecer el diagnóstico, marcadores tumorales, radiología, biopsia, indicadoras para la toma de estudios citológicos y ya vimos TNM. Cirugía, ya nada más en la clase que sigue lo que vamos a ver es quimio, radio, y urgencias oncológicas, ¿ok? Y prácticamente con esa clase, ¿cuándo es el examen? Que no tengo el calendario a la mano, ¿ustedes lo tienen? Déjenme ver. Sí, espéreme tantito, yo lo tengo aquí. Ok, Me parece que inician en marzo como por el 20 y tantos. perfecto, justito vamos a acabar el primer temario para eso. Sí. Del 21 al 25. Ajá, Ujú, sí, perfecto, la fecha. excelente. Entonces en la siguiente, por favor, me van a estudiar urgencias oncológicas, Sí. me van a estudiar quimio, radio, hormonoterapia, y yo creo que empezamos con linfomas. Linfoma de Hodgkin, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, les mando bibliografía, por favor, la leen y igual, así vemos la clase para que sea, para que terminemos exactamente el temario en el tiempo que tenemos que acabar, ¿ok? Sí, doctora, Sí. gracias. Si quieren que vaya más lento en los temas, si quieren que les dé más tiempo de descanso, tienen que decirme, ¿sale? Yo estoy para apoyarles y que ustedes la entiendan todo bien, pero si hay algo que no entiendan, regresamos, lo que sea necesario para que ustedes entiendan las clases, hay que decir, ¿ok? muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, que tengan bonito día. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, doctora. Gracias.